Vamos ahora con algo totalmente diferente. Hace algunos días se hicieron muy virales unas fotos que mostraban al Papa Francisco con un atuendo muy particular, una campera puffer, un look más bien deportivo. Llamó mucho la atención esa imagen y después se conoció que había sido creada con inteligencia artificial. De alguna manera el tema se impuso en la agenda mediática y empezamos a hablar un poco más de este fenómeno y también de la preocupación que genera en los trabajadores, incertidumbre, temor ante la posibilidad de la pérdida de puestos de empleos por el avance de este tipo de tecnología. ¿Existe realmente esa preocupación? Y lo que es más aún, ¿existe la posibilidad de ser reemplazados por este tipo de inteligencia? Se lo vamos a consultar a una especialista, psicóloga laboral. Saludamos a Analía Tarasiewicz, con ella estamos en contacto. Analía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, Muchas se gracias. ha impuesto, ¿no?, en las últimas semanas en la agenda la cuestión de la inteligencia artificial. ¿Ha generado realmente preocupación entre los trabajadores? Bueno, se podría decir que empieza a haber como olor a crisis existencial, pero hoy no sería como el boom, sino que empieza a haber dudas, ¿no? Dudas y quizá en algunos rubros y en algunas organizaciones sí, porque están más cercanas al uso de esta tecnología. Pero bueno, el desarrollo de las tecnologías, viste que es inminente, es imparable y cada vez se va integrando más en nuestros trabajos. De hecho, ahora en herramientas como muy sencillas que utilizamos muchos de nosotros, ya empieza a estar integrado y bueno, esto está pasando actualmente. Así que sí, sería un sí. Sí, hay preocupación entonces. ¿Y posibilidades concretas de que la tecnología, la inteligencia, perdón, artificial desplace al ser humano, al trabajador vivo? Bien, bueno, a ver, esto todavía está en crecimiento y sí es posible que varias tecnologías desplacen varios trabajos. Pero bueno, esto ha pasado en todos los movimientos tecnológicos que hubo a lo largo de la historia y no sé, recordarás, no sé, el ascensorista, la persona que hizo su curso de taquigrafía y después no supo más qué hacer cuando vino la primera computadora. Bueno, esto como que todo tiene que ver con un ayornamiento del perfil, ¿no? Y de que qué podemos hacer ahora con esto que, si bien es incipiente, va a avanzar cada vez más rápido y en corto plazo, mediano plazo, ya va a ser como una gran realidad. Entonces, lo importante es como poder preparar el perfil, pensar como en un reciclaje profesional, aquellos que tenemos la posibilidad de poder trabajar en todos estos aspectos y no salir como un bombero cuando la cosa empiece a arder, decir qué hago con mi vida ahora, qué pasa, ¿viste? Como que estamos en un buen momento para empezar a trabajar en nosotros. Bueno, se observa también, ¿no?, en empresas que tienen muchos años, que tienen décadas, como los trabajadores que son más grandes por ahí se van desvinculando de sus medios de trabajo y llegan otras alternativas, otras tecnologías y quedan, ¿no?, como en esa bisagra entre lo que fue y lo que es. ¿Cómo se enfrentan ese tipo de situaciones? Bueno, a ver, como tres cosas. Con este avance tecnológico actualmente, a diferencia por ahí de otros momentos, yo creo que hay que trabajar como en tres aspectos. Por un lado, en el desarrollo de nuestro yo laboral. Sobre todo es, ¿viste cuando vino la pandemia que dijimos, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo ahora? Algunos nos lo preguntamos y a otros les pasó por encima. Bueno, mi consejo es que para que no te pase por encima puedas trabajar de antemano sobre esto. Tu yo integral, todas las aristas de tu vida, poder sacarte una foto, pensar, a ver qué puedo hacer, cómo puedo avanzar, cómo estoy en mi trabajo hoy, si me gusta, si no me gusta, qué competencias y sobre todo qué me gusta. Porque la realidad es que no nos enseñaron ni a tener pensamiento crítico, ni pensamiento lateral, ni a trabajar en solucionar problemas todo el tiempo. Hay un montón de competencias que hoy se necesitan para trabajar que no nos la enseñaron, las tuvimos que adquirir y algunos la pudieron desarrollar y otros no. Entonces, para trabajar en uno mismo, bueno, yo creé un método que se llama Trabajar Mejor y lo que hacemos es justamente hacer esta diferenciación entre el rol y la persona
Y en este método, que es método Tarasiewicz de la consultora Trabaja Mejor, lo que hacemos es esto, ¿no? Poder separar el rol de la persona y poder entender cuáles son las competencias profesionales que necesitamos desarrollar, qué aspectos de mis características personales suman, cuáles son mis gustos, mis intereses, y con todo eso poder hacer un reciclaje, ¿no? Y realmente poder encontrar esta nueva forma de poder trabajar en paralelo al crecimiento de estas inteligencias y también reinventarme si fuera necesario, porque no todos los trabajos van a necesitar esto, ¿no? Quizás los trabajos que son más automatizados sean los primeros, aquellos que el robot pueda como más fácil, no sé, escribir, armar códigos, generar, abrir, cerrar, hacer un montón de actividades que sean como más simples en este sentido, y por ahí lo que requiera una mayor cantidad de empatía sea más hacia lo último, ¿no? Muy claro. Analía, muchísimas gracias por visitarnos, ha sido muy amable. Muchas gracias. Las tecnologías van a afectar, no como un estudio exhaustivo.